pues claramente un arranque distinto. ¿Cómo están? Buen día. Con la noticia de la muerte del Indio Solari, que pudimos confirmar unos 40 minutos antes de venir al aire. Muchísima conmoción, ya mucha gente movilizada en la zona de Parque Leluar, donde vivía. La escueta información en relación a su muerte desde el punto de vista médico y de las actuaciones policiales que se labran califica los hechos como averiguación causales de muerte de una persona mediática quien fuera en vida el cantante de la banda musical Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, conocido popularmente como el Indio Solari. Padecía mal de Parkinson. Le dan intervención por razones de competencia jurisdiccional a la Fiscalía número 2 de Ituzaingó. Lo que estamos viendo a la izquierda de la pantalla es lo que está pasando ahora en vivo en la puerta de su casa. Despliegue policial, imaginamos, porque los fanáticos, la gente que lo amaba, probablemente se movilice, o por lo menos es la especulación que hace la policía, que han puesto una valla de contención para que no nos vamos a acercar mucho más. Esto está pasando ahora en Parque Leluar. Las primeras imágenes de lo que es el operativo policial en la puerta de la casa del Indio Solari, que había nacido el 17 de enero de 1949 en Paraná, que tenía 77 años y que con polémicas mediante se convirtió sin dudas en un mito viviente de la cultura popular, líder y vocalista de Patricio Rey. Venía atravesando Parkinson hace tiempo, se hablaba bastante de su enfermedad. Después iremos repasando, Paula, compañeros, las últimas notas que llegó a dar, sí, donde entiendo que ya expresaba los problemas de salud que lo estaban atravesando. Y hablaba de polémica. Yo me acuerdo cuando era pibe la típica discusión si era Redondito o Soda Stereo. Viste, como en la Argentina todo es grieta, nada puede ser junto. sí. Y ya teníamos en esa época esa vieja proclama. Pero sin dudas, el Indio Solari fue y será uno de los máximos referentes de la cultura nacional, del rock nacional, muy involucrado En todo, en la Mauro. política, en lo Sí. social, no se guardaba En un nada. lugar ideológico, ¿viste? No de bandera política, sino de ideología permanente. Su voz, la metáfora de sus canciones, hicieron un ícono de la contracultura en el rock nacional. Sin duda. Eso hizo que muchos seguidores sean fanáticos acérrimos de la banda. Un hombre que más de una vez, en lugares donde se presentaba a tocar, todo a pulmón, obviamente, sus presentaciones, su música, ha sido censurado, ha salido a dar entrevistas donde ha mostrado aparte un léxico, porque viste qué se esperaba de los loquitos del rock, como decía él también, nos tratan como los loquitos del rock. Bueno, se esperaba también todo eso. Sin embargo, cuando él se sienta a hablar en Olavarría, creo que es que le suspenden un show muy importante, él habla con un léxico, Mauro, de una manera y con una altura y una tranquilidad que conmovió a todo el mundo. A todo el mundo. Mira, lo que trajimos de archivo, porque a veces podés reconstruir la vida de un artista así en la inmediatez, en lo que es la noticia de último momento, que es la muerte. Dato que no es menor, en 2016 por el Parkinson deja los escenarios. Sí. Fue entrevistado por el colega Leiva, y lo vas a ver, ya habla ahí del Parkinson, habla de la enfermedad, y así expresaba él qué significaba la muerte, el Parkinson. Le tenía temor a la muerte, escuchémoslo. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va llevando de salud? ¿Cómo estás? Porque la gente No, se estoy preocupa. como el culo, estoy como el culo. Pero, ¿la va llevando? ¿Y qué remedio te queda? Lo que tengo es esa super actividad que ahí me mantiene abstraído en eso y ahí logro unos rounds de descanso, ¿no? Pero ni bien me vuelvo a la realidad, ya camino muy mal. Yo he nadado aguas abiertas y no puedo hacer un largo en la pileta. No, bueno, ¿qué te voy a contar? Agarrar el libro, poner Parkinson y te va a decir todo lo que te pasa. ¿Qué? Cuando salís la gente se ve asustar si te ve en un consultorio como no lo puede creer. Bueno, ahora como tengo problemas para caminar a veces, y cuando llego al dentista ahí al lado hay una casa de venta de deportes y ya me sacaba alguna foto. Y por el momento se ha comportado bien, no la vi en ningún lugar, pero no me gusta que me vean así. Así como me retiré del escenario, porque no me gustan esos artistas. A mí nunca me gustaron los artistas viejos,
que hacen, qué sé yo, rockeros viejos, a mí me dan un poco de pena, me parece que es una cosa de jóvenes. O sea, esa fantasía de mucho El que- blues está para eso, Claro. para los viejos. No tengo ganas de preguntarme nada. Yo sé lo que tengo que saber para estar vivo. Alguna vez dije que me gustaría que la muerte me encuentre vivo. Bien, fuerte la nota de Julio Leiva. Lo vamos a llamar después a Julio para ver el contexto de la iluminación de la nota, si fue un pedido de él, cómo eran las características de cada entrevista. Nos comunicamos ahora con Eleonora Pérez Caresi, la Beba. Elio, gracias por atendernos hoy a la mañana. Mauro te saluda. Hola Mauro, ¿cómo estás? Bien, bueno, ponernos en contexto primero sensaciones personales y después qué significa la muerte del indio para la Argentina, para la cultura nacional, para el rock. La verdad que todavía estoy media sin poder creer que sea verdad. O sea, me enteré, estoy de viaje en este momento y me enteré scrolleando las redes, de repente me llegó una notificación Ujú. y creí que era fake y creí que era mentira. Son esos personajes, no sé, aunque uno sepa que todos nos vamos a morir, hay personas que uno cree que son eternas y que nunca les va a pasar, aunque sepamos que por distintas cuestiones, en este caso él estaba con una enfermedad que lo tenía alejado de los escenarios, quizás estaban más cerca, pero a uno le gustaba creer que eso no iba a pasar. El indio es mucho más que un artista para una cultura que lo adoptó como si fuese un dios. Yo nunca vivencié nada similar con un artista como lo que vivencié en cada recital del indio. Incluso pasaba algo muy curioso el último tiempo que él estaba alejado de los escenarios, que su banda, los fundamentalistas del aire acondicionado, seguían tocando y seguían llenando el Estadio Único de La Plata, y lo hacían porque en el aire seguía estando la presencia del indio, porque la gente sentía que esa era la mejor forma de seguir escuchando los temas en vivo, era a través de su banda, y era la única forma de hacerlo. Y el indio aparecía en pantallas o con algún mensaje o cantando alguna canción en un video grabado, y la sensación era Que estaba ahí. aunque no le gustase la palabra misa, la relación y la sensación era esa, como que aparecía ese Dios que millones de personas habían adoptado hacía muchísimo tiempo en nuestro país. Sí, sin No duda. tiene explicación esa sensación. Total, total. Hay que estar ahí para ver lo que hacía cada vez que llenaba el lugar donde estaba, de toda la gente del país que se acercaba y viajaba para ver los recitales Sí. del indio. Y viste que muchas veces, como vos decías, pensé que era fake, porque lo han dado por muerto en este último tiempo varias veces, y él, que es un tipo de un perfil mediático bajísimo, sin embargo en esos momentos salía a responder. No le gustaban ese tipo de cosas, ¿no? No le gustaban, no le gustaba que se hablase de él. Claro. Por eso él se mantenía siempre alejado de todo. Él salía a la luz con un disco, salía a la luz con un recital, o salía a la luz con una entrevista, y que eran muy selectas sus entrevistas. Era con Julio Leiva, que recién lo mencionaban en Caja Negra, a Mario Pergolini le había dado una entrevista en un momento. La última, si no me equivoco, fue para Perros de la Calle, hace un par de meses, nada más, pero era muy selecto a la hora de hablar. Es un tipo con convicciones muy fuertes, muy marcadas, y una de esas convicciones era: yo soy un artista y lo que tengo para decir lo voy a comunicar a través de las canciones o con la gente con la que yo me sienta cómodo o elija hablar en el momento que yo lo elija. Beba, tenemos muchas preguntas, la verdad agradecerte, porque me imagino que además, como periodista que sos del rubro, que te especializaste, que compartimos mucho tiempo en TN con la Viola y con tanto trabajo, digo, ¿tuviste la posibilidad solo de verla como fanática o también en tu rol de periodista tuviste la chance de verlo en algún escenario? No, nosotros hicimos un montón de coberturas en los recitales del indio, pero siempre eran desde cierta distancia. Hicimos transmisiones en vivo cuando fue el aguanieve en Mendoza, en Olavarría también estuve ahí, pero nunca tuve una cercanía con él. Sí con Gaspar, con Baltasar, con integrantes de su banda y de su equipo, sí he tenido posibilidad de hablar, pero no con el indio. Y sabés que también, Sí. Recién le decía a otra colega, digo, bueno, va a ser una deuda pendiente el nunca haber podido dialogar con el indio, pero también son esos personajes que, bueno, si los conoces a lo mejor se rompe un poquito de esa La magia, tal de cual. esa mística. Claro, porque él era también eso, que
la distancia y era como ese ser omnipresente sin estar físicamente. Creo que poco va. Yo, la verdad que no me imagino cómo va a ser la despedida de Licio, porque Eso, Beba, justamente te quería preguntar, hasta el momento hay mucha reserva en la intimidad sobre cómo va a ser su despedida, qué homenajes se le van a hacer, dónde se puede ir. La gente va a venir de todo el país seguramente y va a ser... A la casa van a ir. Mira, de hecho Sí, tenemos Pero ya quería ver- imágenes, sí. Beba, de la casa, con un vallado policial, con un corte de calles, con colegas que están Ya la llegando. prensa está ahí. Todavía no vemos movilización, pero la policía ya de alerta armó todo un dispositivo cuando la noticia se filtró a las 9 de la mañana. Perdón, Sil. No, estaba diciendo que justamente hasta el momento todavía no hay información de cómo van a ser despedidos los restos del indio, pero queríamos saber, Beba, si vos, capaz siendo más allegada, sabés qué se esperaba o qué es lo que él quería, o si ya Claro. lo había comunicado en vida, cómo le hubiese gustado que sea su homenaje final, ¿no? sabés que cuando me enteré de la noticia pensaba eso, de cómo le hubiese gustado el Licio ser despedido. Supongo que su círculo íntimo eso se lo habrá podido comunicar quizás, pero la verdad no me imagino, porque no sé dónde podría entrar toda la masividad de gente que sé que se va No, es a que va a agolpar ser en una el lugar donde locura. sea la despedida. Bueno, Sea donde Y sea, va a quizás ser una una cosa, locura. sí. El país entero. esto está siendo motivo de debate ahora, cómo se va a coordinar todo esto. Beba, mientras Claro. hablamos, te cuento a la Claro. distancia que estás. Tenemos una imagen, te cuento que se le dio intervención a la justicia en la muerte, a diferencia de otras muertes, como han decretado una intervención judicial. Estamos viendo la llegada de la policía científica, ¿viste? Los peritos Sí. Ajá. con Sí. todas esas coberturas para su cuerpo de color blanco. Trabaja la policía bonaerense, la Fiscalía de Ituzaingó. Y hay un despliegue como, digamos, aclaro a la gente, no es que hay una sospecha de una participación de terceros, pero me parece que por precaución, por medidas Y también judiciales, por haber sido en su casa. claro, están haciendo el todo un fallecimiento. despliegue como si fuera el mismo despliegue para una muerte de características de etiología dudosa. No es que lo sea, pero digo, me imagino también, si ya hay intervención judicial, lo más probable es que termine con una operación de autopsia. Son un montón de preguntas que voy abriendo porque la intervención judicial impacta directo en la Claro. decisión de autopsiar. Te cuento esto para que veas acompañes en el movimiento que estamos viendo, que es en vivo. Mauro, Somos ¿quién- el único quién medio encontró trabajando en el cuerpo lugar. del indio? Perdón. Él vive con su familia, con su Bien. mujer y Su su... Ah, eso, ¿Y composición Bruno familiar, también el hijo? Tiene una ¿Estaba? mujer y ¿sabes? Virginia. Ay, no los estoy escuchando. Composición familiar del indio, ¿sabés cómo estaba integrada su No, familia? yo sé que él estaba casado, eso sí lo sé, que estaba con su pareja, Virginia. pero no sé mucho más, la verdad. Él estaba Sí. casado con Virginia y sé. tiene un hijo Bruno, Bruno. que nació en el año 2000. Y bueno, y también su casa Es verdad, era como Bruno. su templo. De hecho, ahí tenía su estudio de grabación y salía casi ya Todo. muy poco. De hecho, recordemos que en febrero, Beba, vos vas a recordar mejor que yo también. En Ah, febrero obvio. él había tenido un ingreso a la clínica por estudios. De hecho, la familia había salido a desmentir una ACV en su momento. O sea, venía su Sí. salud este último tiempo un poco castigada, ¿no? Más allá de la enfermedad que padecía. Sí, y siempre estábamos como en alerta acerca de cómo estará el indio, qué le pasa al indio, y como había tanto hermetismo, nunca te quedabas del todo segura de que lo que había trascendido, lo que se informaba era 100% Era real. la verdad, o había Claro. algo que quería, porque él quería resguardarse. Si bien él desde el primer momento hizo pública su enfermedad y dijo, me está pasando esto, y se alojó de los escenarios y todo, sin ningún tipo de misterio. Él lo dijo en Tandil. Claro, en tengo 2016. Parkinson. Ahora, Sí. Claro. Dale. como van Después, a él siempre quiso cuidarse. como va a suceder con los grandes rockeros del mundo, porque por ejemplo el lugar donde están los restos de Jim Morrison es un santuario. Claro. Yo creo que a partir de que se conozcan, luego del velorio, Tiempo, como decía sí. la familia, despedirlo, donde vayan a estar los restos del Indio Solari pasa a ser un lugar de culto eso, ¿eh? Para Sí, todo el 100%. mundo ricotero y el mundo del rock. Claro. Sí, 100%. En- Va a ser un lugar que todo el mundo va a querer visitar, y por eso no me imagino en qué lugar pudiese estar su despedida, porque imaginemos que, a ver, el indio
a diferencia de todos los artistas, eso también marcaba una diferencia. Él salía con su disco, él anunciaba, no era que tocaba muchas veces en el año, Ahí Se te corta un poco, Beba. Acaba de... Beba, escucha, vamos a hacer esto. Se corta mucho la comunicación de a ratos. Mientras la acomodamos, la mejoramos. Una pregunta que se me ocurre que nuestro productor Pablo Paulini me está sugiriendo con mucho tino es: mañana estaba previsto un recital de los fundamentalistas en Sí, Comodoro sí, Rivadavia. sí. Vamos a hablar con la gente de Comodoro a ver si el recital se suspende o todo lo contrario, se convierte en una suerte de homenaje. En Comodoro Rivadavia tenía previsto fecha para mañana los fundamentalistas del aire acondicionado. Así que veremos si el recital se hace. Tratemos de hablar con los colegas de Comodoro para ver si tienen la confirmación. A ver si te escuchamos mejor ahora, Beba. Sí, perfecto. No, Sí, se ah, no, corta. ya no. Ahí está. Lo que les estaba diciendo es, no me imagino dónde podrá ser una despedida, porque eso, cuando el Indio daba fecha de algún show, eran muy selectos los lugares porque era tan masivo Claro. que había que tener en cuenta que tenía que haber un lugar para el acampe que iba a haber días previos, porque el recital del Indio empezaba 2 o 3 días antes, cuando la gente Sí, con la empezaba a caravana. llegar a Poligono, y la Mendoza, a Olavarría, incluso donde sea. Mira, yo me acuerdo en el último recital del Indio, que fue en Olavarría, que ya había empezado el recital, y afuera había tanta gente como si nunca hubiesen dado puerta. ¿Te acordás lo que fue Porque eso? era ¿Cuál fue locura ese la último cantidad de recital? gente. Perdón. 2017. ¿2017? Claro, lamentablemente fue ese Sí. fatídico recital que terminó con 2 personas muertas. ¿Te acordás? Sí, fue sí, tremendo. Había pudimos. una causa, Una causa abierta penal contra los organizadores. Sí. Elio, Productores. te libero por el Exacto. tema de la comunicación. Sé que estás afuera con un tema tuyo Bueno. personal y no te queremos molestar, se escucha con mucha dificultad. Te mando un beso enorme. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu mirada. Beso grande. Beso. Gracias. Ya nos ¿Te acordás lo que comunicamos fue ahora eso? con Felipe Piña, Ajá. historiador. Felipe, ¿los escuchás? Buen día, Mauro Zeta te saluda. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Bien, quería tu reflexión. ¿Qué significa para la cultura popular el Indio Solari? ¿Qué significa su muerte? ¿Qué imaginás? Bueno, primero un dolor increíble, no lo podía creer. La verdad que me enteré hace un rato y no lo podía creer. Esa gente que la ausencia te causa un vacío, ¿no? Porque fue un tipo esencial, digamos, ¿no? De la cultura argentina, creador de una identidad, la identidad ricotera, ¿no? Que es una definición muy importante de cultura popular, de sentimiento. Y bueno, alguien que marcó la historia de la música argentina, ¿no? Con un estilo sumamente personal, siempre diciendo algo, siempre invitando a la reflexión, no de una manera directa, porque era una poesía muy sugestiva, ¿no? La de las letras. ¿Y qué bueno, decía? las misas. Si tuvieras que sintetizar en sus letras, ¿qué decía? Una invitación a la rebelión, ¿no? Al inconformismo, a denunciar la sociedad careta o la sociedad establecida, digamos, ¿no? Y una invitación a soñar, ¿no? Que sé yo, Juguetes Perdidos es una canción que habla de cierto orgullo de la rebelión, ¿no? De la posibilidad de rebelarse frente a lo establecido. Y cada canción tiene su mensaje, algunos simplemente poéticos, algunos muy vinculados a un amor libre, digamos, ¿no? Pero siempre potente, siempre una cosa potente, y además creo que alguna vez lo dijo el Indio, ¿no? Generaba cosas que ni siquiera había imaginado entre la gente, ¿no? Esa especie de religión, ¿no? Porque las misas, esas misas de juntar 200.000 personas que se preparaban, que ahorraban manguito tras manguito para ir a verlo. Sí, No, y como aparte- peregrinos, ¿no? Totalmente. Sí, Y aparte, sí, como sí. decíamos recién, un hombre que tenía un perfil bajo tremendo para la Total. gran figura que era. Vos decías, Sí, sí, llena, sí. bueno, estadios es poco, y sin Sí. embargo no se lo ve nunca, ¿no? Esa Claro, cosa que eso solo fue- pocos artistas pueden compensar. Sí, eso fue magistral del Indio, cuidar su vida privada, cuidar su identidad, Lo logró. lo logró absolutamente, y también eso contribuía a agigantar su figura como un misterio, ¿no? Como Y lo una cosa logró, ¿sabés por misteriosa. qué? Porque le tenía mucho respeto.
O sea, el Indio Solari, como decías recién vos, era como un dios, ¿no? Y Sí. entonces le tenían tanto respeto que no vamos a ir a la puerta del Total. indio, no, al indio no le gusta, no, cuidemos. Total. Entonces, eso lo logró desde el respeto y yo recordaba acá algunas de sus conferencias de prensa, bueno, cuando fue suspendido en Olavarría su show y demás, Sí. que hablaba de una manera porque viste que a los del rock se los ve como los loquitos del rock, los reventados, Sí, bueno, está sí. toda esa idiosincrasia alrededor. Tal cual. Y él hablaba, además de la calma que tenía para hablar en las entrevistas, con un léxico y una calidad en su discurso fenomenal. Él tenía además algún tipo de estudios, algo. ¿De qué Sí. tipo de Yo familia creo, venía? no sé, era un tipo ¿Recordás? por lo menos muy autodidacta, un tipo muy lector, culto. muy lector. Sí, alguna vez intercambiamos algún mensaje cuando yo estaba de columnista en lo de Mario, le dije que le encantaban mis columnas. Alguna vez me pidió que le sugiriera algún libro para leer, porque escuchaba siempre las columnas Mirá. que yo hacía en Cuál es, en Sí, la época sí. que hacíamos con Mario, Sí. y una persona muy culta, un tipo muy... Te das cuenta cuando hablaba, que no hablaba mucho, pero cuando hablaba siempre dejaba algún mensaje, ¿viste? Tipo, Felipe, sí. vos que sos historiador, el otro día te entrevisté por el 25 de mayo, pero digo, ¿cómo Sí. va a recordar la Argentina? ¿Cómo se va a construir la figura de él cuando la tengan que leer los más chicos en los colegios de acá a 10 años? ¿Qué va a quedar del legado del Indio Solari si tuvieses que empezar a imaginar como historiador qué contarías de él? ¿Cuál sería tu título? Yo creo que un refundador del rock, ¿no? Porque también volvió a musicalmente al rock, ¿no? Al rock pesado, al rock puro, y a la vez un rock con contenido. O sea, un tipo que evidentemente generó una empatía en una cantidad de gente que no se sentía representada quizás por otras cosas, ¿no? Porque yo creo que también lo que pasaba con las misas del Indio, que iba gente que estaba buscando algún tipo de identidad, Sí. ¿no? Y el Indio Total. se la daba. Es se la daba. identidad y ¿sabés qué me pasa? Porque yo me Sí. crié básicamente en los que tenemos más de Sí. 50, nos criamos en, Sí. en la cultura de Ujú. Los Redondos, Sí. recién en mi grupo de amigos de la secundaria todos recordando Mm. esos pogos en los que nos metíamos todos para divertirnos. Sí. Había como Sí. una sensación de que había una suerte de cobijo, ¿no? De Total, de una total. música y una movilización Sí. que te cobijaba, te respaldaba, te daba como identidad. Ujú. Pero que hay preguntas, necesito que preguntemos. Sí. Faba. Bueno, se expresó Sky, quien fuese Sí. uno de los fundadores de Los Sí, Redondos, Totalmente. y más luego tomó distancia. Ellos tuvieron una fuerte pelea, Sky Sí. Bailison. Pero bueno, en este momento, Sky, Ujú. que estaba totalmente ya distanciado de él, ha hecho un posteo con palabras de acercamiento y afecto hacia lo Y que sí. fue la figura emblemática del Indio Solari, que junto a los rockeros de la vieja época fueron los Ujú. fundadores de Cemento. ¿Te acordás de la movida de Sí, claro, Cemento? por supuesto, cómo no, inolvidable. Sí, él arrancó allá en La Plata en el 76. Venían de la cofradía, que era todo un grupo donde estaba Rock and Roll, y bueno, todo ese grupo que empezó muy de abajo, medio en silencio, ¿no? Ujú. Y después, bueno, vino el Einstein, Cemento, todos esos lugares donde empezaron a tocar Los Redondos y después ya pasar a los estadios, ¿no? Felipe, Pero sí, te agradecemos mucho este contacto. Bueno. Nos vamos rápidamente. Gracias, como siempre, por estar cuando te convocamos. Por favor, gracias. Imagino tu redacción, tu mente pensando cómo va a pasarle la historia del indio. sí. Y una pregunta sola que te dejo ahí pendiente. ¿El indio logró atravesar todas las culturas, es decir, todas las ideologías? ¿Era una figura del rock amado por todos o tenía también un sesgo donde ideológicamente había gente que lo cuestionaba? Poca gente, me Poca, parece. ¿no? Era un tipo bastante transversal, me parece, ¿no? Ujú. Pero yo creo que ya está en el libro grande de la historia de no solo el rock, de la música argentina. Sí.